Y Dios te bendiga ricamente. Te saluda el hermano Gary Lee. A todo el pueblo del Señor que me ve a través de Centroamérica, Sudamérica, quiero saludarle de manera efusiva y calurosa en este precioso día. Quiero compartir una reflexión con respecto al espíritu de Jezabel. Hoy todavía sigue en la iglesia contemporánea. Valga la redundancia. Fíjese que 2850 años atrás, a todos los que me están viendo a través del mundo, hubo una mujer llamada Jezabel, que era una reina de Sidón, del norte de Israel, realmente lo que hoy llamamos el Líbano, y se casó el rey Acab de Israel con ella. Y cuando la trajo a Israel, al principio, de acuerdo a la historia, ella estuvo de acuerdo a adorar al Dios de Israel. Pero inmediatamente ella trajo falsos profetas de Baal y de Acera hasta el palacio. Y fue un tiempo muy tremendo, muy especial para Israel. Estamos hablando después del reinado de David, de Salomón, después de que hubo una ruptura entre Jeroboam y Roboam, y se quedaron las dos tribus, Benjamín y Judá, en el sur, y las otras 10 se fueron al norte, haciendo su capital en Samaria. Exactamente 2850 años atrás. Fue una época tremenda para Israel. Y acá fue uno de los peores reyes que jamás haya existido en la historia de Israel. Y trajo a esta mujer y literalmente la bendición de Dios desapareció del pueblo judío. Israel cayó bajo una tremenda maldición por practicar idolatría. Y había un total de 850 profetas falsos en la palacio de donde estaba Acab y Jezabel. Jezabel, conocemos su final. Eventualmente el profeta Elías, que fue un hombre tremendo de Dios, desafió al rey Acab y tuvieron el encuentro en el monte Carmelo, y Dios bajó con fuego consumiendo la ofrenda de Elías y dejó en vergüenza a los profetas falsos de Baal y de Acera, y ellos fueron todos degollados a la orilla del río. Y en la forma que murió Jezabel fue espantosa. Y los perros se comieron sus restos cuando cayó y se desparramaron sus entrañas abajo del palacio. Algo tremendo que está en la Biblia. Está claramente puesto el final de esta bruja, de esta hija del diablo. Pero sin embargo el espíritu de Jezabel continuó. Y luego tenemos 2000 años atrás. Tenemos cuando Jesucristo le entrega la revelación a Juan. Y Juan envía 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Y estas 7 cartas representan, colectivamente representan la totalidad de la iglesia de Jesucristo. Y son las cartas a Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Pérgamo, etc. Pero la iglesia de Tiatira, fíjese cómo Jesucristo le dice a Juan que le mande la carta al ángel de la iglesia y le va dando ciertas instrucciones y le dice: y tengo contra ti que toleras a esa mujer que profetiza, que se llama Jezabel. Más bien no era la misma Jezabel que venía de años antes, 850 años antes, en el tiempo del rey Acab. Pero el espíritu de Jezabel, el espíritu de seducción, de adulterio, de idolatría, de fornicación, y dice que enseñas a mis hijos a practicar idolatría y a ofrendar y a comer cosas sacrificado a los ídolos. El espíritu de Jezabel. Estamos en el 2017 y hoy se ha visto más proliferante como nunca en la historia. Si tú contemplas a nivel mundial la iglesia cristiana hoy, te das cuenta que el espíritu de Jezabel está más prevaleciente que nunca. Vemos cuánta fornicación, cuánta idolatría, cuánto adulterio, cuánto paganismo, cuánta mundanalidad. Qué tan abajo ha caído la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando contemplas a la iglesia a nivel mundial, la ves que no es la misma iglesia que nosotros conocimos generación pasada. Yo cuando me convertí en el año 1972 descubrí una iglesia fuerte, poderosa, íntegra, humilde, dinámica, santa, sagrada, entregada al Señor. Pero hoy yo miro una iglesia totalmente desbalagada, descarriada, y veo que dentro de ella, de la gran mayoría, es triste decirlo, lo dije no hace tanto tiempo atrás y lo volveré a repetir en este momento, más del 70, tal vez 75, 80% de la llamada iglesia cristiana hoy en día está totalmente jezabelizada, con el espíritu de Jezabel. ¿Y qué es el espíritu de Jezabel? Un espíritu de mundo, de paganismo, de idolatría, un espíritu de seducción, de engaño, de falsedad, de idolatría.
Vea usted los predicadores en qué se han convertido: en hombres de negocio, en apóstatas, en herejes, en falsos maestros. Vea usted que nada más están creando imperios personales, que muchos de ellos se han puesto tantos títulos que ahora exigen y demandan y piden que el pueblo los idolatre y los mire como si fueran ellos dioses también. Vea usted los grandes líderes de las mega iglesias hoy en día, que tan abajo han caído con ese espíritu jezabélico. Escuché yo hace unos días de un pastor americano famosísimo en esta nación de Estados Unidos, que supuestamente tenía años casado con su esposa. De un momento a otro la tiró para un lado, se casó con la líder de un coro, y 6 meses de disciplina aparentemente, o de descanso, de una sabática, y ahora ya está pastoreando con la nueva mujer. Espíritu de Jezabel, de adulterio, de fornicación, de seducción, de idolatría, de pecado. Tú entras a muchas de las iglesias hoy en día en Estados Unidos y a nivel mundial, y tú no sientes la presencia de Dios. Hay un espíritu que no es el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios, número uno, nos guía a toda verdad. El espíritu de Dios, número uno, nos lleva a bendecir a Dios. El espíritu de Dios nos indica, nos encausa, nos lleva siempre a darle la gloria a Dios, no a los hombres. Ve los cantantes de hoy en día. Cuando yo comencé en el ministerio, cuando yo comencé sirviendo al Señor en el año 1972, los cantantes, las hermanitas Rivera, Débora Velázquez, Merari Castro, era una generación diferente. Los adoradores venían a la iglesia a bendecir a Dios y uno se gozaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Ahora ya no, los cantantes son ahora artistas. Si acaso le llaman salmistas porque le han puesto muchos títulos muy elegantes, pero muchos de ellos, que son los más grandes, ahora tienen reconocimiento y se dan referencia a ellos como ganadores de premios Grammy, como reconocidos en los Billboard Awards por el mundo mismo secular. ¿De cuándo acá los cristianos en el pasado eran reconocidos por el mundo? Desde el principio de la iglesia, 2000 años atrás, el único reconocimiento que le dieron a los cristianos primitivos eran en los coliseos, donde los leones se los comían, crucificándolos, decapitándolos, quemándolos, destruyéndolos, dejándolos olvidados en las cárceles para siempre. Pero hoy tenemos una iglesia tan jezabelizada, espíritu de Jezabel como nunca en la iglesia. Se permite ya tanto el divorcio, la fornicación, el adulterio, el paganismo, el mundo. Y tenemos tanto pecado en la iglesia como nunca antes nos imaginábamos. Y lo peor de todo es como Jesucristo le entregó el mensaje a Juan en esa tremenda revelación en la isla de Patmos. Y le dijo a Juan: escribe esta carta, mándasela a la iglesia de Tiatira y dile: tengo contra ti que toleras esta profetisa llamada Jezabel. O sea, el espíritu de Jezabel. Toleras el pecado. Miren los hombres. Cuando yo me convertí, los hombres eran hombres. Ahora se metió el metrosexualismo. Esto comenzó en Puerto Rico y es triste, lastimoso decirlo. Y se pegó en República Dominicana y en Miami y en muchos países de Centroamérica. Los hombres sacándose las cejas, pintándose la boca. Los hombres rasurándose los pelos del pecho y de las axilas. Espíritu jezabélico. Y el mismo espíritu jezabélico haciendo que las mujeres dejen de ser mujeres para convertirse en machonas. Oiga, tú ves muchas mujeres a veces en la iglesia y te preguntas: ¿será una hermana o será un hermano? Es el espíritu de Jezabel. Y ya el mensaje del púlpito no es el mismo. Años atrás se predicaba contra el pecado, contra el paganismo, contra la idolatría. Ya no. Ya los predicadores son más suavecitos, más tolerantes, igual que los de Tiatira. Toleran el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel sigue hoy en la iglesia cristiana. Es triste. Es la gran catástrofe espiritual de nuestra generación. Te lo repito, el espíritu de Jezabel es tolerado hoy en día en la iglesia y es la gran catástrofe de nuestra generación final. El Señor está a punto de levantar a su pueblo, de venir por su iglesia. Y sin embargo tenemos el espíritu de Jezabel siendo tolerado.
por miles de pastores. ¿Dónde quedaron los baluartes, los atalayas, los centinelas, los vigías de antaño? Recuerdo que escuché una vez en persona, cuando estaba en la escuela bíblica de Central Bible College en Springfield, Missouri. Escuché al predicador, al pastor David Wilkerson, traer un mensaje extraordinario sobre el espíritu de Jezabel, sobre el mundo. Y cuántos libros escribió hablando y advirtiendo al pueblo sobre esto. El espíritu de Jezabel está en el mundo y está en la iglesia como nunca. Jezabel fue destruida, murió 2850 años atrás. Pero el espíritu de Jezabel prevalece y prolifera en las iglesias cristianas de hoy. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor reprenda al diablo. Limpiemos nuestras congregaciones. ¿Quieres saber qué tan mal están las iglesias? Que el enfoque de muchas iglesias son las competencias deportivas. El pasar vacaciones con sus jóvenes, en vez de meter su iglesia en ayunos, en oración, en vigilias, en clamar a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Y como decía el profeta Isaías, 740 y algo de años antes de Cristo, hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano. El espíritu de Jezabel está hoy en la iglesia todavía. Sigue destruyendo, desparpajando. Cuidémonos, remanente fiel. Guardémonos para Dios. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Cada día santifiquémonos más para Dios y busquemos más la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Espíritu Santo. Acerquémonos más a Dios, que Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios tenga misericordia. Dios te bendiga. Comparte esta reflexión con alguien en este día. 2850 años atrás, Jezabel fue destruida, pero Jesucristo habló de su espíritu, de esta mugre demonia, de esta Jezabel, y mandó una advertencia a la iglesia de Tiatira, que estaba seduciendo a sus siervos a la idolatría y a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y tú estás permitiendo lo mismo en tu iglesia, compañero de milicia, pastor, ministro? ¿Estás permitiendo lo mismo? Cuando meten en la iglesia bailes mundanos, meten el mundo completo a la iglesia. En mi tiempo, mi generación, busquemos a Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Hey! Cristo viene pronto. Shalom.